Gracias, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá. Esperemos que la charla esta les deje algo y me voy a quedar un ratito para hablar con ustedes después. Muy bien. Mi nombre es Alejandro Spanosian, soy egresado de la Universidad Pública de Tandil. Allí estudié Ingeniería en Sistemas. En el año 2006 me mudé a Córdoba al equipo de desarrollo de software de Intel, que estaba arrancando en ese momento. Allí, cuando yo estaba trabajando ya como Project Manager, hicimos el EDR de McAfee. ¿Cuántos saben lo que es un EDR? Oh, todos sabemos. Bueno, el de McAfee lo hicimos en Córdoba con ingenieros y ingenieras de toda Argentina. Después, yo estaba en ese momento haciendo gestión y empecé de a poquito a meterme en análisis técnico. Pasé a ser un ingeniero de detección para el EDR de Trellix. Si ustedes se preguntan qué pasó con McAfee, bueno, ahora se llama Trellix. Y bueno, y allí estoy desde hace ya varios años trabajando como especialista técnico, ya alejado de lo que es la gestión de proyectos. Bueno, vamos. Infostealers. ¿Qué es? ¿Qué son? Bueno, es malware que roba datos. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo los roba? ¿Qué datos? ¿Y para qué? ¿Sí? No sé. Esa para qué no sé. Entonces, acá uno de los mensajes que les quería dejar desde el comienzo ya es que es necesario incrementar el conocimiento colectivo sobre las amenazas actuales. En particular, si pensamos en infostealers o este malware que roba información, todos en la comunidad de la defensa tenemos que entender cuáles son esos objetivos, ¿sí? ¿Para qué están robando los datos? ¿Quién los está robando? ¿Y cómo? ¿Sí? Bueno, cuando planteé esta charla, le puse este título, Detección, Monitoreo y Respuesta, y básicamente estaba pensando en 4 equipos de especialistas, ¿sí? Por un lado, los equipos de Threat Intelligence, que son los equipos que monitorean qué es lo que está pasando, cuáles son los ataques emergentes, capturan esos observables, esos indicadores de compromiso y los comparten, ¿no? Entonces, tenemos esos especialistas, después tenemos researchers que tratan de entender de qué trata cada ataque y en particular, si estamos hablando de sistemas de EDR, vamos a tener gente que genera contenido de detección en base a esas cosas que se aprenden de los ataques, ¿no? Entonces, pensémoslo como reglas de negocios para detectar cierto tipo de ataque. Esas reglas de negocio se mandan a producción, por ejemplo, en un sistema de EDR y eventualmente las cosas ocurren y se disparan las alertas. Esas alertas las va a recibir otro equipo, que sería el equipo de, si la empresa es lo suficientemente grande, va a tener un SOC, un Security Operations Center, donde los analistas de seguridad van a estar monitoreando las alertas, ¿no? Entonces ya hablé de los especialistas de inteligencia, de la gente que hace research y contenido, ahora hablo de los analistas del SOC. Y por último, si la situación lo requiere, tenemos que pensar en qué tipo de respuesta se le va a dar a este incidente. Cuando hablamos de respuesta, podemos pensar, sí, el antivirus lo va a bloquear, suficiente, ¿sí? Respuesta automática. En otros casos, el antivirus no lo bloqueó. Vimos en la charla anterior, hace 20 años teníamos poquito así de malware. Ahora tenemos que no nos entra en la pantalla. Creo que eran 100.000 millones de samples, ¿sí? Entonces, muchos de esos samples o muchos de esos ataques no se van a frenar automáticamente. Las soluciones de protección van a quedar cortos y vamos a tener que tener un equipo de respuesta a incidentes que decida qué hacer. Si el equipo de respuesta a incidentes no entiende que este caso es de un infostealer o de un malware que roba datos o de un malware que robó datos, la respuesta puede quedar corta. Por ejemplo, una respuesta es erradico el malware, lo borro la máquina, ¿sí? Ahora, si hubo robo de datos, te falta una parte en la respuesta. Entonces, este mensaje es,
entre todos, incrementemos el nivel de conocimiento contra este tipo de ataques para, bueno, en este caso, hacer efectivas respuestas que realmente mitiguen, contengan los ataques. Bueno, entonces, yo les dije antes, esto se trata sobre entender los objetivos y los métodos de los atacantes. Entonces, si hablamos de infostealers, los infostealers, desde mi punto de vista, tienen cuatro pasos. Cualquier infostealer. Tiene que entrar el infostealer. Si el infostealer está en la máquina del atacante, no va a pasar nada. Tiene que entrar a la máquina víctima, de alguna manera. Ahí hay muchas formas de que eso ocurra. Yo acá lo digo como el usuario hace algo. Ese algo puede ser, recibe un mail, descarga un archivo adjunto, interactúa con el contenido del archivo adjunto, que U era un JavaScript, o U era un PowerShell script. ¿Sí? Entonces, el usuario hizo algo. Por supuesto, hay otras formas de ingreso, de acceso inicial, que podrían ser, bueno, hay servicios expuestos que son explotados porque quizá tienen una vulnerabilidad, y así puede también empezar un ataque de este tipo. O puede ser, actualizamos un software de algo y ese software está comprometido y ahora nos vino el software con el infostealer adentro. Puede pasar. Pero la mayoría de los casos, lo que se ve en Latinoamérica, empieza con esto que les decía, el usuario hace algo. Una vez que el malware llega a la máquina de la víctima tiene que hacer algo, otra vez. ¿Sí? Si es un archivo de JavaScript que está comprimido, hay que descomprimirlo y darle doble clic. Si es un archivo ejecutable que entró por mail, de vuelta comprimido y encriptado, el password para desencriptarlo está en el cuerpo del mensaje, el usuario va, lo pone, extrae el archivo ejecutable y lo ejecuta. Bueno, después, esto es infostealers, tienen que robar datos. ¿Qué tipo de datos? Información sensitiva que está en los navegadores web. O sea, cada vez que ustedes decidieron guardar un password, o mismo las cookies, las sesiones, toda esa información está en algún formato en el disco. O si tienen aplicaciones de billeteras virtuales. Hay archivos, esas aplicaciones usan archivos. Y estos especialistas, en este caso los adversarios, buscan esos archivos, se los llevan y saben cómo hacer uso de eso, ¿no? La otra cuestión que muchas veces ocurre es escaneo de documentos de usuario. Todos los documentos Word, PPT, Excel, todo para adentro. Archivos zip, todo eso se colecciona y se prepara ¿para qué? Para sacarlo. De vuelta, si vas a robar y no lo vas a poder sacar, no lo robaste, lo tenés que sacar. Entonces, cuando pensamos de los ataques de robo de datos, yo quiero que nos acordemos de estos cuatro etapas. Y esto era un recordatorio para algo que no me acuerdo. No importa. Ya me voy a acordar. Esta era una mentira, porque les digo, hay protección total. Ustedes cómprense el nuevo antivirus, no el de McAfee, porque no está más, otro, y protección total. No necesitan comprarse más nada. Pueden poner antivirus en el mail, pueden comprar a la gente de Proofpoint, que capaz que anda por acá. Soluciones de DLP, de Data Loss Prevention. Pueden hacer un montón de cosas con el objetivo de impedir, agarramos, nos ponemos buenos y bloqueamos todo. Si eso fuera así, si eso funcionara, bueno, no tendríamos capaz que no estaríamos aquí porque seríamos redundantes todos, ¿no? No hay ataque que valga porque los estamos bloqueando en cada una de las etapas. La realidad, como se pueden imaginar, es que eso no ocurre. Los ataques pasan. ¿Por qué pasan? Primero que nada, hablamos recién de la cantidad de samples que había. Hace 20 años, poquitos. Ahora, un montón. ¿Por qué? Porque los adversarios están en el negocio de robar datos y tienen la motivación y se ponen creativos, y son muy creativos, y antes los ataques eran .exe y ahora cambió. Ahora son otras cosas. Los .exe siguen andando igual. No es que ya no anda. Entonces, este modelo de la pirámide del dolor, ¿cuántos lo conocen?
Oh, casi todos de vuelta, qué lindo. Bueno, esta pirámide habla sobre lo difícil en el tope o lo fácil que es para un atacante evolucionar. ¿Sí? Entonces imagínense que nosotros somos muy buenos bloqueando cierto tipo de ataques porque le conocemos todos los hashes a los archivos. Bueno, es muy fácil cambiar el hash de un archivo, se le cambia el contenido, lo que sea, cambia el hash, es trivial cambiar el hash, y si toda nuestra estrategia de defensa se basa en bloquear por file hash, bueno, contra este adversario perdimos. Ahora, por el contrario, si nosotros nos enfocamos en el tope de la pirámide, donde tenemos los métodos y las herramientas que usan los adversarios, ¿sí? Los TTPs, Tactics, Techniques and Procedures, si nosotros somos buenos impactando al adversario en esos aspectos, le va a ser mucho más difícil al adversario evolucionar. Por ejemplo, imagínense que somos muy buenos ahora bloqueando la ejecución de cierto, no sé, de cosas como PowerShell, por ejemplo. Hay un montón de ataques que requieren PowerShell para ejecutar exitosamente. Entonces, si nosotros somos buenos en eso, quizás bloqueando o generando buenas alertas, a ciertos tipos de adversarios los vamos a impactar de manera que esos adversarios o van a tener que evolucionar o se van a ir a buscar a otros, a donde sí le puedan ganar tan fácil, ¿no? Bueno, como la solución de protección total nos quedó corta, necesitábamos algo más. ¿Por qué? Porque si yo me pongo en modo paranoico y bloqueo todo, la mayoría de las empresas no van a poder funcionar, u organizaciones. Entonces, los atacantes van a buscar esos grises y ya estamos pensando en soluciones de detección. Acá puse dos ejemplos, EDR, la E es por endpoint, o como una laptop o un servidor, y la X es por todo. ¿Sí? También hay una N que es de Network Detection and Response, no la puse. ¿Sí? Y la idea de esto es, bueno, es detección, es un poquito más, tiene más tolerancia a lo que es falsos positivos, porque si vos estás en una solución de protección y tenés un falso positivo, bloqueaste algo. Si estás en un hospital y bloqueaste algo, y no está bueno, o sea, es un problemón. Entonces, las soluciones de EDR, con esta idea donde vamos a tratar de alertar o identificar actividad sospechosa, bueno, tiene esa tolerancia, es más tolerante a falsos positivos. Y en general las alertas que produce un EDR vienen asociadas a un nivel de confianza. ¿Sí? Entonces, yo creo que esto es un infostealer con confianza alta. Entonces el SOC, el equipo de seguridad, tendrá un plan y cada vez que ven un ataque de infostealer con confianza alta, harán algo. Si tengo un ataque de infostealer con confianza baja, bueno, quizás harán otra cosa. Muy importante es que las soluciones de EDR o XDR son soluciones que asisten a los analistas de seguridad. No los reemplazan. No significa que la tecnología, uno hace un upgrade de la tecnología de protección que generalmente era automático, ¿no? Uno adopta ahora la tecnología de EDR y ahora la cosa sigue siendo automática. No. En estos casos son herramientas que necesitan el criterio de los humanos para tomar decisiones. Esto, si bien, digámoslo así, en muchas empresas se trabaja con esta suposición equivocada, ¿no? O sea, tengo EDR, estoy totalmente protegido ahora con lo último de la tecnología. Y bueno, la realidad es que las alertas o las detecciones son buenas y son útiles siempre y cuando haya alguien que tome acciones efectivas con esas alertas. Entonces acá puse como ejemplito, bueno, cuando entra podemos tener una alerta de amarilla, cuando trata de ejecutar podemos tener una alerta más roja y después alguna alerta naranja en la exfiltración de datos, ¿no? Pero tiene que haber alguien mirando todo esto, u otro sistema, por supuesto, ¿no? Pero algo más tiene que pasar después para asegurar que hay una respuesta al incidente. Entonces, vuelvo a lo anterior, al mensaje anterior. Es necesario que todos los que participamos entendamos un poquito más sobre los ataques, ¿sí? Cuáles son los objetivos de los atacantes, los métodos y las herramientas. Ahora pongo un ejemplo. En el año 2021, ¿no? Hubo un ataque de ransomware muy grande en Estados Unidos que salió en la televisión.
a una empresa que distribuye petróleo, Colonial Pipelines. ¿Sí? El ataque comienza un viernes. Se bloquean creo que 5.000 servidores, sale en la CNN. La gente que hizo, agarró los bidones, fue a comprar nafta, se quedaron sin nafta. Pánico total. Se hace el análisis. ¿Cómo empezó ese análisis? Ese ataque, credenciales válidas. Un atacante logró usuario password y entró. ¿Sí? Este es un ejemplo de algo que tuvo impacto en la sociedad. ¿Se ve ahí? Tengo otra versión de otros colores también. Bueno, los infostealers. Dijimos que veíamos 4 etapas de los ataques. Dijimos ingreso, y acá estoy haciendo como un doble clic, ¿no? En la parte del ingreso dije el usuario hace algo. Descarga un archivo, recibe un mensaje en social media, recibe un mail que tiene una URL o un adjunto, y adentro de ese, termina descargando un archivo que tiene bueno, muchas cosas puede tener, ¿no? Puede tener un punto .exe y andar y ser efectivo. Puede ser, no sé si conocen el formato HTA. HTA, ¿sí? Es recontra común, en particular en ataques en Latinoamérica. Creo que tengo un ejemplo de ese. JavaScript, ¿sí? Esas son tecnologías de ejecución que los atacantes van incorporando a su arsenal. ¿Por qué? Porque hay menos soluciones de defensa que estén pendientes de lo que pasa con la ejecución de archivos JavaScript, por ejemplo. PowerShell viene súper activo de hace, no sé, 20 años, pero aún así sigue siendo efectivo. Y hay uno nuevo en el barrio que se llama AutoIT 3, no sé quién lo conoce. AutoIT 1, 3, bueno, sí, más, bien, como 20. Es una tecnología de scripting, ¿no? Y hoy por hoy yo no he visto usos legítimos de esa tecnología. Así que bueno, vamos a ver un poquito de estos ataques. Algunos ejemplos. Bueno, entonces, acceso y ejecución inicial, vehículo, pueden ser, ya eso lo dijimos, formato lo dijimos, y tecnología de ejecución, CMD, PowerShell, el intérprete de JavaScript o Visual Basic Script, WS Script. Este MSHTA es un binario que está por defecto en todos los sistemas de Windows que ejecuta archivos HTA y tiene la capacidad, por ejemplo, de descargar cosas y ejecutar. Ideal para lo que un adversario quiere hacer, ¿no? Y AutoIT 3, que lo mencioné recién, que también es un lenguaje de scripting. Ahora, si pensamos de vuelta en esta pirámide del dolor, cuando pensamos, por ejemplo, en file hashes, ¿qué file hashes estamos pensando? ¿El file hash es del intérprete de PowerShell? ¿O del intérprete de CMD? ¿O del intérprete de AutoIT 3? O ahora lo que me interesa son los file hashes del archivo de JavaScript o el file hash del activo PS1. ¿Y qué pasa? Y bueno, en algunos ataques esos archivos se generan dinámicamente en la máquina de la víctima. Entonces, esta solución de file hash, bueno, en algunos casos sirve, ¿no? Pero podríamos pensar que en muchos otros va a quedar corta. Por el contrario, si nosotros ahora entendemos cómo los atacantes, vamos a decir así, anidan sus ataques y que mezclan PowerShell con HTA, con Visual Basic Script, y nosotros aprendemos cómo hacen esa combinación y empezamos a detectar esas cosas, ahí sí vamos a estar detectando de manera más efectiva y en algunos casos impactar totalmente la capacidad de ese tipo de ataques para que ejecuten, ¿no? Este ejemplo, no sé si lo han visto, reciente, yo diría de estos últimos 2 meses, un montón de ataques, donde básicamente el usuario llega a una página y la página le dice, tenés un problema, te voy a ayudar a arreglarlo. Apretá en copy fix, cuando se hace eso se copia al clipboard un código de PowerShell, y lo otro que tenés que hacer en el paso 3 es, bueno, el 2 dice el botón de Windows, ¿sí? Windows R para ejecutar algo, abrís el intérprete de PowerShell y haces right click y le das Enter y lo arreglaste y ya está.
Entonces, como esto, han visto un montón de campañas en los últimos 2 meses. Vamos a ver algunos ejemplos ahora. ¿Se ve o no se ve? Bastante bien, diría yo. Bueno, en este caso, el ataque empieza, no sé cómo empieza, en este caso solo vi la mitad del ataque, podríamos decir, la ejecución. Y bueno, involucra a un archivo de Visual Basic Script que se llama, que está en Users Public, en el directorio de Users Public, y se llama xlsxword.bbs. Bueno, ese archivo es malicioso. Y se ejecuta con el WS Script, que por defecto es el intérprete de ese tipo de archivos en Windows. Eso lo vemos ahí en la segunda cajita. Y eso también se ejecuta como un schedule task, una tarea programada, y el script lo primero que hace es crear la tarea programada, ¿no? Entonces se entiende que el script está asegurando su persistencia para digamos así, para la próxima vez. Luego ejecuta un comando de cmd que ejecuta un archivo .bat que se llama blackjack.bat y también está en el mismo directorio. Y eso ejecuta un comando de PowerShell con ahí ciertos parámetros. Y ese comando de PowerShell ejecuta un archivo, un script que también está en ese mismo folder. ¿Sí? Entonces estamos viendo todos los niveles de indirección que hay. El atacante está tratando de romper la cadena de ataque en pedacitos para que sea, por un lado, más difícil de bloquear o de detectar. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros nos tomamos el tiempo y empezamos a encontrar estos patrones, empezamos a buscar por este tipo, por ejemplo, de genealogía en los procesos. ¿Cuán común es que ocurra el intérprete de Visual Basic Script, luego CMD y luego PowerShell? ¿Cuán común es ese patrón? ¿Sí? Bueno, una vez que el código de PowerShell ejecuta, lo que hace es lanzar una instancia de un binario de .NET. Ese está, digamos, por defecto en el framework de .NET. Se llama ASP.NET Compiler. Entonces el malware va a lanzar una instancia de ese binario, que es un binario, digamos, legítimo, y le va a inyectar código malicioso. Entonces ahora este binario de .NET ASP.NET Compiler.exe está ejecutando código malicioso. Como esto es un infostealer, empieza a colectar datos. En este caso, aparentemente son los keylogs, ¿sí? Las teclas que se apretan en el teclado, se capturan y se escriben en un archivo de... no sé si un archivo de texto. Un archivo, digámoslo así, log.temp. Y eso ocurre en un contexto de un montón de... comunicación a servidores externos, ¿sí? En este caso ahí lo puse. Esta observación es de, mi observación es de, creo que hace 2 o 3 semanas. Y esto ya había ocurrido, ya había pasado, ¿no? O sea, mi observación no fue la primera. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé el nombre del archivo, en este caso creo que se ve acá al fondo, blackjack.bat, lo puse en virus total y encontré pude ver cómo era el contenido del script, del .bat. ¿Sí? En este caso yo estoy usando una licencia, digamos, de mi empresa que me permite ver el contenido de los archivos. ¿Sí? No sé si una licencia común lo puede hacer a eso, realmente, no sé si alguien sabe. Pero bueno, entonces ahí puedo ver lo que hace el archivo .bat. Hay unas definiciones de variables, ¿sí? Dicen Manguse, no sé qué, eso es PowerShell.exe. Clavic mod DD1, eso es no profile. O sea, está definiendo variables y después ejecuta digamos, un comando ofuscado, altamente ofuscado, podemos pensar, que termina generando el comando de PowerShell que nosotros ya vimos en la pantalla anterior. Dentro ahí, dando vueltas ahí en virus total, estaba también el archivo de PowerShell en sí mismo. Y dentro de los comentarios que estaban ahí posteados había un link a any.run, que es un sandbox. No sé cuántos lo conocen, any.run está buenísimo, así todos, ¿no?
Entonces, ahí lo que pasa generalmente es que hay alguien que ya sometió el sample que uno está buscando, ¿no? Y uno puede ir y empezar a analizar con esta herramienta. Puede ver la genealogía de los procesos, puede ver las detecciones que se han producido. En este caso, si ustedes notan, habla de PowerShell, que levanta un archivo PS1, lo levanta de otro directorio, no exactamente el mismo que habíamos visto nosotros, y después lanza la ejecución de otro binario, que también es un binario de .NET. O sea, ya no es ASP.NET Compiler.exe, es otro. Entonces, cuando nosotros planteemos nuestras estrategias de defensa, sabemos que este atacante no es que está inyectando en ASP.NET Compiler.exe. Parece que está inyectando en cualquier... Hay cierta, digamos, creo que viven en el mismo folder. En este caso el reg server 32 con el otro. Pero bueno, sabemos que nuestra detección tendría que tener cierto nivel de abstracción para no estar apuntándole solo a este binario o solo al anterior binario, ¿sí? Estamos tratando de encontrar patrones un poquito más elevados. El comportamiento sería inyecta en un proceso de .NET, ¿sí? En un binario de .NET. Bueno, entonces, volvemos a la pirámide del dolor, la reflexión que hacíamos recién. Al plantear nuestras estrategias de defensa podemos utilizar cuestiones de la genealogía de los procesos. Algunas veces podemos usar ciertos atributos en el command line. Podemos darnos cuenta que el atacante usa ciertos paths, ciertos folders. Llegado el caso, depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Pero podemos ver que usa cierto tipo de palabras o cierto tipo de nombres de archivo. Eso también lo podemos ver y bueno, intentar utilizar. Bueno, ejemplo número 2. Arriba a la derecha hay un comando de PowerShell, ¿sí? El comando de PowerShell básicamente hace un request a un archivo HTA que les hablaba antes, y si ustedes ven dónde está hosteado eso, no sé cuántos son de Argentina acá, pero dice portal AFIP ahí, ¿no? Portal AFIP es o era hasta la semana pasada, la agencia de impuestos en Argentina. Entonces acá el atacante está usando un dominio que se llama ahí portal afip.web.app, que eso es ilegítimo, ¿sí? Y lo está usando para hostear un archivo de tipo HTA. Eso creo que es una aplicación HTML compilada, creo. No es muy común. No conozco muchos usos legítimos de ese tipo de tecnología. Y menos siendo descargada a través de PowerShell, ¿no? Entonces, este comando de PowerShell ahí no solo que hace la descarga, sino que hace la ejecución. En un solo comando, descarga y ejecución. Cuando el comando de PowerShell ejecuta, lo que pasa ahora es que entra a jugar este intérprete, que es otro intérprete que se llama MSHTA, que es el intérprete por defecto para archivos HTA, y ese intérprete empieza a ejecuta un JavaScript remoto, primero. Lanza la ejecución de CMD. CMD, el intérprete de comando de Windows, ¿no? Genera un archivo de Visual Basic Script en el directorio público de Users Public, ¿sí? Y luego que está generado ese archivo de Visual Basic Script, lo ejecuta, ¿sí? Cuando ese archivo de Visual Basic Script se ejecuta, se crea un intérprete de Authority 3 y luego se ejecuta, ¿sí? Y cuando se ejecuta, inyecta código malicioso en otro binario de sistema que se llama attrib.exe, ese probablemente lo hayan usado para cambiar las propiedades del sistema de archivos. Inyecta código malicioso en attrib.exe y luego de eso, por supuesto, attrib.exe empieza a tener comunicación de command and control con un server externo. Attrib.exe empieza a leer archivos de usuario y, bueno, con la posterior, digamos, exfiltración de datos. Estos dos casos son casos que
Bueno, en el primero yo no puedo decir que es un ataque enfocado solamente en Argentina, pero como hubo cierto, digamos, al estar usando ese dominio que refiere a una cuestión de Argentina, podríamos pensar que de alguna manera sí está pensado para Argentina este ataque. El ejemplo número 3, este ataque, bueno, es la herramienta que hicimos nosotros, el EDR de Trellix ahora, nos muestra una genealogía de procesos. El ataque empieza con WinRAR. ¿Sí? Si ustedes, no sé si llegan a ver el comando ahí que ejecuta WinRAR, pero dice, bueno, es un archivo que está en el folder de downloads y dice passcode, guión bajo y un número. ¿Sí? El archivo ese está comprimido. Y el passcode para descomprimir el archivo es ese número que aparece ahí. Cuando el usuario va, lo descomprime y lo ejecuta, bueno, no voy a ir en detalle en la cadena de ejecución en este caso, pero voy a decir que es setup.exe, es un instalador era una aplicación de WebEx que era susceptible a un ataque que se llama DLL sideloading. Entonces, uno agarra un ejecutable legítimo, pero vulnerable a DLL sideloading, significa que uno le pone una DLL maliciosa al lado y el ejecutable legítimo lo ejecuta ese código malicioso, ¿no? Levanta cualquier cosa que está ahí al lado y lo ejecuta. Esa es la técnica de DLL sideloading. Y en este caso, bueno, es una cadena de ejecución larga, termina con un infostealer y la instalación de un cryptominer, ¿sí? En particular, el cryptominer es ejecutado, como por acá abajo, por msbuild. Msbuild es otro binario legítimo de Windows, que bueno, en este caso es de vuelta inyectado y empieza a trabajar para el adversario. Vamos a las conclusiones. 3 aspectos: detección, monitoreo y respuesta. Detección. Vamos a tratar de encontrar cuestiones sospechosas en la ejecución de procesos, líneas de comando, genealogía de procesos, si podemos hacer análisis de los scripts, de los paths, de los archivos, de los nombres de los archivos. Si somos buenos detectando cierta ofuscación o en este entrelazamiento de diferentes tecnologías, ¿sí? Si podemos ser buenos en encontrar estos archivos de ejecutables o de scripts que se están creando en contextos raros, ¿sí? Y por supuesto, detectar o ser capaces de ver y de detectar esta comunicación a sitios externos inesperados. Entonces, esta es la misión de los equipos de ingeniería de detección, ¿sí? Es generar contenido de detección que detecta la actividad maliciosa lo antes posible. No lo va a frenar, ¿no? Porque esto es detección, pero le va a dar más tiempo a los defensores para que tomen una acción. En particular, pongo este tweet de Florian Roth, que me encanta, que fue lo que me ayudó a mí cuando estaba arrancando. Cuando estamos hablando de ingeniería de detección, no estamos queriendo poner en producción la mejor detección posible de algo. Viniendo de un background de desarrollo de software, donde se tendía a sobrediseñar las cosas, bueno, vamos a llegar tarde si hacemos eso. Entonces, el foco es ser rápidos, ágiles y en poder mandar esta lógica de producción sin estrés. Lo antes posible, ¿no? Y llenar la sala de estos láseres de detección, ¿sí? Bueno, pensando en monitoreo y triage, ¿qué tipo de alertas nos van a dar los sistemas de DR? Conexiones de red por intérpretes tipo PowerShell, raro. Ejecución de ciertos procesos como Mishta, con cierto padre como PowerShell. Genealogía de procesos, ¿no? Conexiones de red por procesos que generalmente no lo hacen. Creación de binarios de AutoIT3, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo esto que, ¿no? Plan dental. Es trivial para los adversarios cambiar los file hashes. Entonces, si solo baso mi estrategia en eso, estoy perdido. Y ahora, lo otro que les traigo es que, ya lo sabíamos, ¿no? No se los digo de ahora, pero el código malicioso es ejecutado por binarios legítimos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respuesta. Lisa necesita frenos. ¿Sí?
¿Cómo está implementada la estrategia de prevención y de detección en mi empresa? ¿Qué cosas puedo ver? ¿Qué tipo de alertas se generan? Si se generan alertas, ¿quién las mira? Eso llamó la atención a toda Latinoamérica. ¿Verdad? Y cuando pensamos en acciones de respuesta, eliminar malware está bien, rebuildear la máquina está bien, pero si nosotros entendemos que este es un ataque de robo de datos, ¿no? Tenemos que hacer análisis extra, quizás tengamos que revocar accesos, regenerar credenciales, etc. Bueno, muchas gracias. En tiempo. 30 segundos. Muchas gracias, Ale. ¿Alguna pregunta que le quieran hacer a Ale? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Allá? ¿Acá? Si el de allá se puede venir para acá. Pará, que me queda más cerca de él. Ahí va. Bueno, la pregunta que tengo yo es, hay un tipo de alertas que mostraste. Perdón. Finalizando la penúltima, mostrabas un tipo de alertas, esas que estaban ahí. Y la duda que tengo es, ¿eso ya viene incluido en un EDR? Debería venir, sí. O sea, nosotros cuando hablamos de hacer un trabajo de agregar valor y decir, bueno, el EDR va a darnos algo y nosotros vamos a procesar eso, esas cosas no son parte humana, deberían ya estar dentro de un EDR. Cuando un EDR ve que saltas de una tecnología a otra y ya cuando hiciste el cuarto salto, levanta la mano y dice, che, acá hay algo. Bueno, esa era mi primera duda. Me pareció muy interesante el tema. Y bueno, nada. De hecho, no hay otra duda. Es solamente eso. Dale. Entiendo que está bueno, con el EDR. ese es el punto. Vamos a ver que las tecnologías de detección evolucionan y generan estas alertas. Ahora, hoy por hoy necesitamos un humano que las entienda. Si no lo entendemos, si no entendemos que estamos hablando de un ataque de robo de datos, si no planteamos esa hipótesis, ese es el punto. Última pregunta, pues tenemos que continuar. Sí, hablando de tema de InfoStealer, hemos visto en diferentes estudios que hemos hecho que el compromiso en algunas organizaciones se da en equipos que son personales, ¿ya? Y que finalmente, como no tienen protección, extraen de allí los datos, las credenciales que están almacenadas en los navegadores y posteriormente esas son las que se venden, ¿no? Y hemos visto también que no lo vimos allí dentro de las recomendaciones, para aportarlo allí, que el tema de las cookies de sesión son sustraídas y pueden ser regenerados. Entonces el tema del doble factor se ha descartado, no es un valor que no es la bala de plata como decimos nosotros. Y bueno, el tema de revocar las sesiones sí o sí tiene que aplicarse, eso básicamente, ¿no? En relación quería aportarlo allí en relación al tema de los InfoSteal. Sí, es así. Una vez que entendemos qué tipo de ataques es, cada empresa tendrá su playbook, su guía de cómo responder y exactamente ese tipo de cosas tienen que estar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Quédense en que vienen otras charlitas más. Gracias, Ale, por siempre.